Sigues en el rol de víctima, sigues quejándote, sigues enjuiciando y lo único que vas a tener, o sea, no nos extrañe que entonces no seas pleno, no te extrañe que vivas desde el dolor, fluyas desde el dolor. Y cuando alguien fluye así, no le va bien en la vida, no se le abren las Pues puertas. Es que no somos plenos, ¿sí? O sea, realmente. Sí, y Pero es que ese es el entonces tema. esa herida hace más grande la herida, porque estás en un rol de víctima, de juez de tu padre. Ahora, ahí les va entonces, ahí les va la otra perspectiva. Ciertamente, te habrá tocado el peor padre, pero si tú sigues quejándote, no vas a crecer. Si tú cambias la perspectiva y dices, bueno, eso quedó en él y no va a quedar en mí. Aquí viene la parte de la sanación, que me toca a mí. Porque si solo vas a estar viendo hacia afuera y señalando, ahí no hay crecimiento en ti, al contrario, te estancas y te envenenas. Pero si dices, yo no quiero ser como él, de hecho, los padres son maestros de vida. Estén contigo o no estén contigo, son maestros de vida. ¿Cuántas personas han crecido sin padres y triunfan y logran hacer dinero, éxito, etcétera? Sí, ¿Cuántas son personas tienen como una figura paterna no muy admirable, con muchos defectos, alcohólicos y demás, y cambian la historia? ¿Sí? Muchas veces el padre puede ser fuente de inspiración y dices, yo quiero ser como él, y lo copias y lo imitas, pero muchas veces puede ser lo contrario, y entonces a la inversa. Eres totalmente diferente a tu padre y eso te inspira a crecer. Y si hay algo a lo que venimos a esta vida es justo a eso, a crecer. Entonces hay que transformar. ¿Cómo estás mirando a tu papá? Con ojos de juez, ahí no hay crecimiento, pero con ojos de alumno, porque al final venimos a aprender en esta vida. Y por ejemplo, en el caso de, es que mi papá no me dio, si te la pasas quejando, pues ¿qué crees? La vida no te va a dar. Una persona que se queja, incluso hazlo tú. Cuando escuchas a alguien, te alejas así como de, ¡ay!, ¿no? Ay, la vibra que genera ay, no qué es pesimista. en armonía. Sí. En cambio, una persona que tiene poco y le regalas, por ejemplo, le regalas, no sé, una paleta, un pan y te lo agradece, sientes bonito y te dan más ganas de darle. Entonces, esa energía, ese amor, es justo lo que proyectamos hacia afuera y hacia la vida. Entonces, vamos a partir desde darte cuenta desde qué rol quieres seguir en relación con tu papá, el juez o el alumno. Si eres alumno, vas a obtener mucho aprendizaje de tu padre. Y en el ejemplo, en la persona que decía, es que golpeaba a mi mamá y nos golpeaba a nosotros, ¿qué podrías aprender de eso? Ya no ser pegalón. A ser respetuoso con los demás. Sí, claro. Es que esos errores del padre los tienes que transformar en positivo. Si era alcohólico, pues yo no voy a tener vicios. Y ojo, vicio no solo es el alcohol, hay muchos otros vicios. ¿Y qué crees? De repente terminas cayendo en alguno. Y entonces criticas a tu padre y no estás viendo el defecto que tú tienes. ¿Sale? Sí, porque mucha gente que ha vivido esa situación de un papá alcohólico, pues lamentablemente termina igual. Ahora, lo que tú nos estás comentando es algo muy fuerte, el hecho de decir, bueno, tengo que perdonar a mi papá por esto, bueno, los motivos que tú nos acabas de dar, es algo muy fuerte de trabajar con uno porque no es así como que tan fácil. Créeme, ¿no? Que es un tema muy fuerte, un tema existencial cañón. Por ahí decías, es que se puede sanar, sí se puede sanar, pero habría que ver cómo, si realmente lo está sanando. Necesitamos ayuda, definitivamente necesitamos ayuda con este tema porque es algo muy fuerte. Y hablando de los padres ausentes, ¿no? Pero también hay padres maltratadores, los que golpean, sí, los que castigan, los que humillan, los que te corren incluso de casa, ¿no? Habría que ver qué aprendizaje puedo obtener. No quedarme, elijan siempre, no quedarse con el dolor, sino con el aprendizaje. A ver, mi papá me golpeaba. ¿Qué puedo obtener de esto? Pues a ser una persona justa, a no ser violento. Mi papá tomaba, pues yo no a generar vicios. Mi papá no me dio amor, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dar amor. Claro, pero es que hay que transformarlo. Hay que transformarlo, pero para eso también yo creo que hay que tener cierta capacidad, ciertos conocimientos, cierta orientación que nos lleven un poquito también de la mano para poder llegar a eso, porque pues si de repente digo, pues yo voy a perdonar a mi papá porque fue, no, pero sí. Entonces, es que, ¿ves? Cada que te acuerdas del dolor, revives el dolor y te llenas de una gotita de veneno dentro de ti. En cambio,
para poder dar ese paso de sanar, lo primero es agradecer. O sea, tu padre podrá haber sido lo peor. Es más, tu padre ni lo conoces. Pero si existes es porque existió. Él estuvo, él existió. Y en algún momento muy pequeñito, quizá muy chiquito, hubo atracción hacia tu madre. Y hubo amor hacia tu madre. Habrá sido amor, habrá sido solo enamoramiento, lo que sea. Pasión, como quieras llamarlo. Pero hubo algo entre ellos dos que hizo que, o sea, no por algo existes, ¿sí? La vida quiso que existieras. Habrá sido muy poco el tiempo que tu padre y tu madre compartieron ese amor, o habrá sido mucho, quizá todavía existe ese amor, pero para que tú existieras tuvo que haber esa pequeña chispa. Y él aportó la mitad, o sea, no aportó el 30, el 10%, como a veces algunas mamás, movidas por el dolor, transmiten a los hijos, ¿no? No, aportó el 50 y el 50 tu mamá y por eso tú existes. Entonces, si hay algo por lo cual podemos, el primer paso para sanar es agradecer. Agradece que él aportó ese 50% para que tú vivas. ¿Y sabes qué? Voy a confesarme aquí en las cámaras. Ese es un tema que yo también he trabajado. Es un tema fuerte, muy fuerte que yo he trabajado y algo que definitivamente una persona me ayudó con esto, una terapeuta me ayudó con esto, fue, tu papá no te dio nada, ¿estás segura? Piénsalo. Y me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué es lo único que tengo de mi papá? Pues la vida. Y me dice, lo tienes todo. El haberte dado la vida, ya lo tienes todo, porque de ahí tú te has encargado y tú has luchado y en ese luchar y en ese has crecido y has crecido bastante y mírate ahora en lo que te has convertido. Y yo dije, cierto. ¿Y qué pasa si alguien te contesta, Tony? Pues bajo esas circunstancias ni se la pedí y mejor ni me lo hubiera dado, porque nada más vine a sufrir. Sigue en el rol de víctima y en el envenenándose solo, porque sigue viendo a la vida como sufrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? La vida no te va a dar. Entonces hay que aunque nos cueste trabajo, hay que hacer un esfuerzo. Sí, Mari. Por agradecer. Empezar por agradecer la semilla, la vida. Y ya de ahí tú te has encargado. Date cuenta, miren, no hay crecimiento en la comodidad. Hay crecimiento. Psicoculturista sin dolor no hay progreso. Exacto. Hay crecimiento en la dificultad. En lo que tú sales y buscas, en lo que tú no tienes y buscas hacer. ¿Sí? Ahí está el verdadero crecimiento. Entonces, yéndonos al caso más extremo en que los papás ni sabemos nada, porque ese tipo de padres, hay muchos casos así, empieza por agradecer la vida. Y ya de ahí, date cuenta, analiza qué es lo que tienes y lo que has logrado. Y agradécelo. No lo tienes gracias a tu papá, pero de cierta forma sí porque te dio la vida y entonces tú eres más independiente, más autónoma. Fíjate, ahí está la lección del maestro de tu vida. El maestro, tu padre, que es tu maestro, una lección cañoncísima, te enseñó a abrirte paso en la vida, sin él. ¿Sale? Entonces, bueno, definitivamente hay que agradecer. La gratitud psicológicamente es una emoción, una de las emociones más con una energía muy fuerte, ¿sí? Además de la alegría, de la felicidad, del amor, pero la gratitud es la más fuerte de todas. Entonces, cuando tú agradeces, empiezan a generarse cambios. Yo los invito a que hagan este ejercicio. Parte de esta gratitud es un ejercicio de la meditación, del trabajo interior, de la espiritualidad. Haz este ejercicio, agradece todos los días 3 cosas, con 3 cosas, y después puedes incrementar 10 cosas, al rato te vas a dar cuenta que hay mucho que agradecer, y entonces tu día va a cambiar. Hazlo por experimento. Sí, porque muchas veces nosotros nos bloqueamos, nos rehusamos, decimos, bueno, ¿yo por qué le voy a agradecer a este señor que Pero es un esfuerzo que nosotros tenemos que lograr vencer y hacerlo, porque si no, como tú dices, si ese es el primer paso y esa es la semilla, no hay otro camino más, ¿no? Sí, y hay una pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué me tocó un papá así? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si contestas desde el dolor, no vas a salir. Pero si empiezas a verlo más allá y empiezas a ver, bueno, es que esto me ha llevado a esto,
Entonces ya estás, lo estás mirando con ojos de aprendizaje y la vida cambia. O sea, la verdad, la vida cambia cuando lo percibes de esa forma. Desde el dolor no va a haber crecimiento, al contrario, ¿sabes qué va a haber? Va a haber vicios. Muchas personas que tienen el alcoholismo tiene que ver con algún resentimiento, con que algo les falta en la vida, y rásquenle y van a ver que tienen un conflicto con su padre o con su madre también. Seguramente. Y sabes qué, Tony, nos rehusamos, ¿no? Nos rehusamos a veces a decir gracias a, por ejemplo, yo conozco gente que es alcohólica y que dice, gracias a mi padre, pues no soy nada, soy un alcohólico. Entonces es que imitó al papá. Imitó al papá cuando tenía que haber hecho lo contrario al papá. Ajá, pero bueno, ya está en las garras del alcohol, ya tiene esa situación, o tiene una situación precaria, una situación mal, y dices, bueno, ¿qué le agradezco a mi papá? Le agradezco la vida. Ok, la vida, pero a lo mejor, como tú dices, volvemos a tomar el rol de víctimas y decimos, bueno, es que sabes que llega un momento en que nuestros padres ya no son los responsables de nosotros y somos adultos, ¿qué? 30, 40 años y seguimos echando la culpa a los papás, cuando los papás hicieron lo mejor que pudieron en su momento. Y otro ejercicio importante es generar esa empatía, y para ello tendrías que tratar de reconstruir cómo fue tu papá cuando fue niño, qué heridas eran las que traían. Y seguramente un padre alcohólico, un padre que abandonó, un padre que maltrataba, fue maltratado, fue abandonado, fue golpeado, fue humillado. Y en esta cultura machista de ser padres, la verdad es que los hijos antes eran tratados como animales. O sea, váyanse, platiquen con su mamá, con su abuela y hacia atrás, y se van a dar cuenta que hoy en día el trato que reciben los hijos es muy privilegiado, ¿no? Nos pasamos a veces, pero si nos vamos hacia atrás, vamos a ver, por ejemplo, mi abuelita me platicaba que ella tenía que ir al molino y le medían el tiempo, y su papá escupía. Ella tenía que regresar antes de que eso en el piso, porque para esto era de tierra antes de que se secara. Si se tardaba en llegar y eso ya estaba seco, le daban una golpiza. ¿Crees? Y antes era golpiza para todos, por eso te digo, a los niños los trataban como animales. Entonces, eso han venido trayendo nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres, una vida de carencia, de maltrato, de abandono y demás. O sea, son heridas que traen. Entonces, cuando les toca ser padres, lo único que pueden hacer es replicar lo que vivieron. Entonces, tendríamos que analizar un poquito qué es lo que vivió mi papá. O sea, dejar esa postura de juez y tratar de entender por qué mi papá se fue. Y ahí habrá que creer un poco la historia que cuenta mamá, pero también el papá. O sea, de hecho, en terapia de pareja siempre yo tengo que conocer la historia de los dos, la perspectiva de los dos, y me doy cuenta que de repente los dos tienen alguna falla en la percepción, o que hay una herida, algo que provocó el otro que lo hizo reaccionar así y entonces respondió de esa forma. La verdad es que el comportamiento humano es muy variable, muy impredecible, tiene muchos factores, ¿no? Entonces yo los invitaría a que hagan ese ejercicio de cómo habrá sido mi padre, qué habrá vivido, qué historia le tocó vivir. Claro. O sea, como qué lo llevó a actuar de esa forma, porque definitivamente una persona que fue amada, que fue querida, no pudo haber actuado de esa forma. Algo tuvo que llevarlo a ser así. Hacer así. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, nos rehusamos.